Bueno, acá estamos otra vez en una nueva emisión de Filosofando Juntos para la Vida. Hoy, como la venía avisando, empezamos con Sócrates, que ahora vamos a ver cómo Sócrates va a empezar a trabajar sobre el hombre. Es la época de oro de Atenas. Atenas se convierte en la ciudad más importante del mundo griego en esta época. Se lo llama el siglo de oro de Pericles. No se olviden que esta es la época también de la democracia directa, ¿eh? Y los que eran ciudadanos se reunían en el ágora, que era un espacio, era el centro de la actividad política, administrativa y comercial y social de la antigua Atenas. Como tenemos que recordar, como yo muchas veces nombré, que en realidad cuando hay un momento económico desarrollado y comercial y empieza a haber riqueza en la ciudad, en realidad empieza también a desarrollarse la cultura. Y como era tan imponente Atenas en ese momento, su mayor preocupación era la virtud, la moral y la ética. ¿eh? Porque bueno, todos sabemos que cuando hay mucha riqueza, también si no hay normas morales, las cosas se desvirtúan. En la misma época, Sócrates y Platón por un lado, por el otro están los sofistas. Los sofistas, sobre todo Protágoras y Gorgias, son personajes muy importantes en la historia de Grecia, que los vamos a ver después de Sócrates. No era rico, no era terrateniente, pero tenía un buen pasar, había recibido una muy buena educación, y en realidad su vida era pasearse por Atenas, por las ciudades, seguido de un grupo de jóvenes que quedaban impactados por su manera de dialogar. Nosotros vamos a tomar los aportes conceptuales fundamentales que ha aportado la educación y sumo al coaching, si bien es un concepto moderno, porque creo que Sócrates fue el primer coach de la historia y sobre todo ha aportado al desarrollo del pensamiento crítico. Sócrates, él consideraba que tenía una misión, porque en realidad alguien había ido al oráculo de Delfos y había preguntado, la pitonisa se le decía, quién era el hombre más sabio. Y el oráculo le contestó que Sócrates. Con lo cual, Sócrates, cuando volvieron y le dijeron esto, en realidad no entendía nada, porque decía, ¿cómo es que yo puedo ser el hombre más sabio si yo solo sé que nada sé? Bien, y acá está la famosa frase de Sócrates. La mayéutica tiene diferentes momentos, porque tenemos que responder a la pregunta ¿qué es la mayéutica? La primera parte, el primer momento de la mayéutica es la refutación, y después lo que llamamos la mayéutica propiamente dicha. Sócrates no plantea una teoría unilateral, digamos. Él en realidad su filosofía era dialogar, eso es la mayéutica, es cofilosofar mediante el diálogo como especial organización de preguntas y respuestas convenientemente orientadas, y esto es en lo que consiste el método socrático. Piensen en la época, que a una persona que paseaba por la ciudad, ciudadanos muy importantes, y le preguntaba a esos ciudadanos importantes la verdadera definición de los conceptos. Hay una característica de la primera parte de la mayéutica, de la refutación, que se llama ironía. Ironía significa para los griegos disimulo o la acción de preguntar fingiendo ignorancia. Esto es la ironía. Tiene dos momentos, uno negativo como la ironía y otro positivo que sería la catarsis. La refutación consiste en mostrar al interlocutor, mediante una serie de hábiles preguntas, que las opiniones que él cree verdaderas son en realidad falsas, contradictorias, incapaces de resistir el examen de la razón. Imagínense esa conversación en medio de la ciudad de Atenas, ¿no? Entonces, ¿qué hace Sócrates? Va y pregunta a los que se suponen que deben saber las respuestas. Hace preguntas para que el interlocutor responda.
Vamos a trabajar sobre un diálogo que lo escribió Platón. Recuerden que todo lo que sabemos de Sócrates lo escribió Platón, donde él escribió diálogos, donde uno de los personajes siempre era Sócrates. Por lo tanto, nosotros vamos a leer algunos párrafos del diálogo Laques, que es sobre la valentía. Además lo pueden bajar por internet, realmente es muy interesante para poder verlo. Bien, Laques es un general de Atenas, un ciudadano muy reconocido. Entonces, ¿qué hace Sócrates? Se le acerca y le pregunta, ¿qué es la valentía? Laques, por supuesto, general, muy orgulloso de serlo, le responde rápidamente. Por Zeus, le dice a Sócrates, no es difícil decirlo. Si alguien queda en su puesto y enfrenta al enemigo y no huye, sabe que es valiente. Rápidamente, Sócrates muestra su ironía y le dice, Laques, los espartanos en la batalla de Platea simularon retroceder para atraer a los persas y así vencerlos. ¿Esas personas no son valientes? De modo que ya hay aquí una contradicción, porque él había afirmado que solamente eran los que resistían, dice, pero ¿cómo? Si retroceden no son valientes, le dice Sócrates. Laques tiene que admitir esto y por lo tanto lo que ha dicho es insuficiente, tiene que aceptar que no es válido lo que dijo. Bueno, a lo que Sócrates le responde, mi pregunta, Laques, se refería a qué es la valentía. Trata pues de decirme qué es lo que es lo mismo en todos los casos. La pregunta de Sócrates era, ¿cuál es el concepto de valentía? ¿Cómo defino valentía para que sea valentía en todos los casos? Laques rápidamente vuelve a responder. Me parece que consiste en cierta firmeza o persistencia del ánimo, si he de decir cuál es la naturaleza o esencia de la valentía en todos estos casos. Acá Sócrates observa, piensa y sin embargo le dice que si la valentía debe ser algo perfecto, noble y bueno, decían los griegos, y no cualquier firmeza o persistencia lo es. Entonces dice, si tú me dices que es la firmeza y la persistencia un vicio que yo tengo y persisto en él, entonces no es algo bueno y noble. Por lo tanto, caemos en otra contradicción. Persistir puede significar ser algo innoble. Ustedes se dan cuenta que este es el proceso de Sócrates. En realidad le vuelve a preguntar, acá no vamos a leer todo el diálogo de Laques, los invito a que lo puedan ver. Él vuelve nuevamente a responderle y a preguntarle, hasta que en algún momento Laques ya se da por vencido. Esta es la etapa de la catarsis. Entonces Laques le responde al final y le dice, no estoy acostumbrado a esta clase de discursos. En verdad que me irrita verme tan incapaz de expresar lo que pienso, pues creo que tengo el pensamiento de lo que es la valentía, pero se me escapa no sé cómo, de manera que mis palabras no pueden llegar a captarlo y formularlo. Ustedes imaginan la sensación y el sentimiento de Laques, que un señor que andaba caminando por ahí, que ni siquiera tenía su categoría de aristócrata, le hiciera estas preguntas y lo dejara en ridículo frente a un grupo de jóvenes que estaban escuchando atentamente cuál era el diálogo. Esta primera etapa de la mayéutica es la etapa donde a través de las preguntas lo deja caer en el absurdo y en la contradicción a su interlocutor. La próxima etapa es la mayéutica propiamente dicha. Espero que tengan ganas de ver cuál es la segunda parte de la mayéutica. Entonces vamos a dar en la próxima entrega, que va a ser en un par de días, cuál es la mayéutica propiamente dicha. Y después vamos a ver cómo esa mayéutica, a través de los tiempos y la modernidad, vemos en cómo ha impactado.
Pero lo más interesante que vamos a ver en adelante van a ser los sofistas, porque cómo se oponen a Sócrates y cuáles son estas dos miradas tan opuestas. Bien, los espero la próxima para ver a Sócrates en la segunda parte de la mayéutica. Muchas gracias y nos vemos.